El 9 de abril de 1952 se recuerda justamente la fecha de la Revolución Nacional, pero también se recuerda del 9 al 11 de abril justamente ese desarrollo de 3 días de convulsión social en Bolivia. Y también podemos colocar esta otra fecha, compañeros, vayan tomando nota siempre, 1952, 1952 hasta el año 1964. 1964 son 12 años. Si lo cuentan 1952 al año 1964, 12 años. ¿Cómo se recuerda esto? 12 años de revolución. El MNR va a ser gobierno por 12 años. Siempre les digo, es muy parecido, casi parecido a lo que estamos viviendo hoy por hoy con el gobierno, por lo menos el primer gobierno del movimiento al socialismo de 14 años. Entonces, 12 años de revolución por parte del MNR. Listo, ya tenemos los datos. Lo que vamos a desarrollar justamente va a ser los antecedentes, va a ser el desarrollo de la revolución y las consecuencias. Vamos a especificar dentro del desarrollo también otro dato interesante que va a ser el caso de los gobiernos de la revolución. Entonces, comencemos con los antecedentes, anótense. Antecedentes. Aparte de que le van a sacar capturita, lo más importante, resaltante de todo esto es, quiero que anoten los años, no toda la fecha, simplemente los años 1949 a 1951. 3 años, fíjense, 1949 a 1951, casi 3 años enteros. El presidente de Bolivia va a ser Mamerto Urrialagoitia Harriague, como están observando. Ahí está. Entonces, a no olvidarse para nada. A tener siempre presente ese detalle, el caso del presidente Mamerto Urrialagoitia. Él es parte de ese grupo que les decía de oligarcas en Bolivia. Más adelante, este mismo presidente, ¿qué es lo que va a desarrollar? Ahí está el segundo antecedente. Ahora sí, fecha específica, por si acaso les puedan preguntar algo sobre la revolución del 52. 6 de mayo del 51. En el año 1951 se ha desarrollado eso que se llama elecciones en Bolivia, y dentro de las elecciones de Bolivia, justamente el candidato o uno de los candidatos más importantes va a ser Víctor Paz Estenssoro. Víctor Paz Estenssoro va a ser candidato a la presidencia y Hernán Siles Suazo, su amigo, vamos a decir así, va a ser candidato vicepresidencial. Ambos van a candidatear y fíjense los resultados, ahí dice 43%, prácticamente 43%, 42,9% de voto a favor del MNR. Para ese entonces, por si acaso, no votaban las mujeres, tampoco los varones que no sabían escribir ni leer, entonces son muy pocos las personas que pueden votar, y fíjense, ganó con 43%. ¿Por qué les digo que ganó? No es el 51 habitual que nosotros tenemos, pero sí ganó porque políticamente todos los bolivianos habían sabido decidir de esta manera hace varios años atrás. Decían, cada vez que hay un problema, si no ha podido sobrepasar el 51%, pues se tiene que respetar el primer lugar. Y eso es lo que se ha hecho, respetar el primer lugar de Víctor Paz. Entonces, los presidentes electos, el presidente y vicepresidente, ahí está, lo están observando ustedes. A su derecha de ustedes, Víctor Paz Estenssoro, y a su izquierda está Hernán Siles Suazo, candidato a la vicepresidencia. Ambos ganaron las elecciones entonces, y a partir de ahí va a tener que pasar varios meses para que se lo, en una ceremonia, coloque como presidente de Bolivia. Pero interesantemente, antes de que suceda esto, lamentablemente va a suceder esto otro.
16 de junio del 51, fíjense, 16 de junio 1951 va a suceder lo que se llama el mamertazo. El mamertazo. Como están observando ahí, el mamertazo tiene que ver con un golpe de Estado o un posible golpe de Estado, vamos a decir, o un autogolpe incluso. Vamos a especificar rápidamente. El mamertazo tiene que ver con lo siguiente, compañeros. El presidente hemos dicho que es Mamerto Urreolagoita, todavía no se ha hecho ningún cambio de presidente. Entonces, Mamerto Urreolagoita lo que va a hacer es desconocer las elecciones y renuncia. Él renuncia. ¿Pueden anotar eso, compañeros? El que era presidente Mamerto Urreolagoita para ese momento, pues renuncia. Renuncia el personaje y lo que va a suceder es que entregó el poder al Congreso, como están viendo en esa imagen, entregó el poder al Congreso. Hasta ahí no hay ningún problema, vamos a decir así. Él simplemente está perdiendo el poder y le va a entregar el poder pues a los diputados y senadores de Bolivia y ellos van a tener que conformar un nuevo gobierno distinto para seguramente llamar elecciones porque se han desconocido las elecciones de Víctor Paz y Hernán Siles. Los motivos no se dice fraude por si acaso, los motivos simplemente es porque el MNR ganó. Es bien complicado de entender, los oligarcas tenían ese tal poder, vamos a decir, para poder directamente no aceptar las elecciones. Ahora, el Congreso, ¿qué es lo que va a hacer? Entregó el poder a una junta militar, fíjense, el Congreso hace eso, entrega el poder a una junta militar. Cuando hace esto, los militares van a tener que decidir por un personaje y este es el personaje, el general Hugo Vallivian. Anótense, compañeros, el Congreso entregó el poder a una junta militar. No va a llamar elecciones, no va a decidir que un civil tome el poder, sino le entregó a los militares el poder. Está justificado, está legalizado, vamos a decir que los civiles han entregado el poder a los militares. Eso es golpe de Estado en realidad, solo que está camuflado. Entonces, Hugo Vallivian, el presidente de Bolivia. Subtítulo: El desarrollo de la revolución. Una vez que sucede todo esto, antes de que vayan anotando algo, lo principal y que no está en la imagen, anótense, Víctor Paz sale al exilio. Les vuelvo a repetir, Víctor Paz sale al exilio. Entonces, ¿dónde se va a ir a vivir Víctor Paz mientras tanto está sucediendo estos problemas en Bolivia? A la Argentina, se va a ir a vivir a la Argentina. Ahí va a estar el personaje. Por eso les decía, es muy parecido a lo que pasó en el año 2019-2020. Evo Morales, que era presidente de Bolivia, pues salió al exilio, se fue a la Argentina y estaba viviendo allá en la Argentina. Es muy parecido a la historia. Ahora, Víctor Paz, una vez que está allá, anótense, la cabeza del MNR va a ser Hernán Siles Suazo. Es decir, en el desarrollo de esto que vamos a llamar la Revolución Nacional o la Revolución del 52, Hernán Siles Suazo es una de las cabezas que van a desarrollar justamente esta revolución. Se planifica, Hernán Siles Suazo es el líder del MNR, no se olviden, va a movilizar a un grupo de personas. El otro personaje es Juan Lechino Kendo, como están viendo ustedes, es el líder de los trabajadores en Bolivia. No había una central obrera boliviana por si acaso, sino que simplemente Juan Lechino Kendo va a ser un personaje líder de una federación de trabajadores. Entonces, el líder de trabajadores está también dentro de esta planificación. Y hay un tercer personaje que quiero que anoten, es el personaje que están viendo entre ambos en la fotografía, en realidad solamente está el nombre, pero entre ambas fotografías de los otros dos líderes, el general de policía Antonio Selemi.
Antonio Seleme. Antonio Seleme es general de la policía. Y hay un detalle importante, entre paréntesis pueden anotarlo. Posible presidente de Bolivia. Es decir, en ese entonces, posible presidente de Bolivia. En otras palabras, les voy comentando ahora sí. Entre los dos líderes, sin Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles, el policía Antonio Seleme y Juan, el personaje líder de los trabajadores, entre los tres habían planificado un golpe de Estado. No tenían la intención ni la idea siquiera de desarrollar una revolución en Bolivia. Ellos dijeron, vamos a hacer un golpe de Estado en contra del general Hugo Vallivian. Se ha planificado y en el plan justamente el policía Antonio Seleme tendría que haber sido el que tome el mando de la nación y ser presidente de Bolivia. Como se ha vuelto un problema muy grande, ya no es un golpe de Estado, a eso me refiero, ya es una revolución. Por ese motivo es que el policía va a decir, no voy a ser yo el presidente de Bolivia, busquen a otra persona. O sea, ha pasado de una especie de golpe de Estado a una revolución. Es más complicada la situación. Vamos con un tercer detalle, los obreros de, los carabineros. Anótense, los carabineros también han estado dentro de lo que va a ser justamente el caso del desarrollo de esta revolución. ¿Quiénes son los carabineros, así llamados antes? La policía. Son los policías en distintos regimientos. Otro detalle importante va a ser los obreros de Villa Victoria. Los obreros de Villa Victoria son muy conocidos, tal cual es, en estos años es muy conocido la ciudad del Alto. O sea, la ciudad del Alto es una de las ciudades más conocidas porque van desarrollando distintos tipos de conflictos en cualquier momento que se desarrolle una convulsión social, pero a favor de la misma población. Igual, en el caso de los obreros de Villa Victoria, son los obreros, los trabajadores que desarrollaban distintos tipos de protestas, es decir, es una zona muy aguerrida de La Paz. Incluso se los llamaba Villa Balazos, así para que me entiendan muy bien, es todo un lío que formaban los obreros de Villa Victoria, muy aguerridos, en contra de injusticias sociales. Otro grupo, los mineros de la mina Milluni. Los mineros venían hasta La Paz, van a venir hasta La Paz y van a desarrollar el apoyo justamente a la sociedad civil en contra de los militares. Y finalmente un personaje que no aparece en la planificación del golpe de Estado, ojo, no aparece, pero al final de cuentas va a ser un líder nato, un líder que va a aparecer sin planificación, Rolando Requena. Todos estos personajes van a coincidir entonces en desarrollar lo que va a ser justamente el caso de la Revolución Nacional. Entonces, ahí vamos a quedar el día de hoy, compañeros. Espero que les sirva todos estos datos. El día de mañana vamos a ir terminando el tema de la revolución y vamos a ir comenzando con otros temas.